pero... Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo seminario del departamento de la facultad. Tengo hoy el gusto de dar la bienvenida a Natalia Rubio, que es profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid de marketing, ¿vale? Todavía no me hace el nombre completo. Investigación comercial. No, es que soy comercialización e investigación vale, de mercado. sí, pero digamos el ámbito... Comercialización e investigación de mercado. Es una profesora, digamos, con un amplio bagaje investigador, ha publicado su investigación en la mejor revista de su campo. Hasta ahora le han reconocido 2 secciones de investigación y muchos más que van a venir a continuación porque es muy joven, ¿no? Y hoy nos va a hablar de un tema que es muy actual y yo diría que muy español, que es el cotilleo, y luego aparte pues digamos la relación con la componente de género, ¿no? Que también es algo que está muy de moda, entonces es muy apasionante y estoy deseoso de escuchar lo que nos tiene que decir. Gracias, aprovecho para agradecer al departamento de marketing, no me equivoco, por la invitación y bueno, más doy la palabra a la ponente que será muy interesante, que es lo que yo tengo que decir. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Como ha comentado, mi nombre es Natalia Rubio y estoy como profesora en la Universidad Autónoma de Madrid, profesora de marketing. El artículo que os voy a presentar es el que lleva por título Gossiping Behavior on Social Networking Sites, Does Gender Matter? Es pues el cotilleo en las redes sociales, si el sexo afecta a esa conducta de cotilleo en las redes sociales. Si os parece, bueno, yo no sé cómo lo organizáis normalmente, pero si queréis interrumpirme porque tenéis alguna pregunta, según vaya haciendo la presentación, pues por mi parte ningún problema, ¿vale? A ver, bueno, primero definir el cotilleo. El cotilleo son noticias y novedades sobre otros contadas por un tercero. Es una estrategia verbal que se utiliza para influir en otros. Se diferencia del rumor en sus características, el cotilleo capta la atención del oyente, es de interés también para el oyente y es creíble y difícil de descartar de forma inmediata. Frente al rumor, que tiene un carácter mucho más especulativo, no están los comentarios que tiene el rumor no son tan contrastados, ¿no? Y son más difíciles de creer, ¿vale? Como objetivo del artículo estaba abordar cómo el género, el sexo, hombre-mujer, afecta a la propensión al cotilleo en las redes sociales en el contexto del e-boom. En este artículo basamos un poco toda la argumentación en una teoría que es la teoría de Jensi Communion. Esta teoría describe 2 estilos básicos de relación social que habitualmente se han relacionado con el género. El estilo agency está más relacionado con lo que dice ahí poder y control, ¿no? Y se ha ligado generalmente al género masculino, y el estilo communion, que tiene más que ver con la cooperación y que se ha ligado tradicionalmente en la literatura al género femenino. Pero sobre la base de esta teoría, que luego explicaremos un poco más adelante, lo que hacemos es analizar las diferencias de género en 2 motivaciones del uso de las redes sociales, que son el valor de la información en las redes sociales y el valor de la amistad, también en la presión normativa en las redes sociales y en el e-boom que hay en las redes sociales. Bueno, el estudio lo aplicamos a España, según los datos del informe We Are Social 2014 que realiza Global Web Index. La penetración de las redes sociales en España es de un 41%, similar a Europa, que es del 40%, y el tiempo dedicado diariamente al uso de las redes sociales está en 1 hora y media, que es igual que el de la media europea. Ya están los datos del informe We Are Social 2015. La penetración de las redes sociales en España está en un 47% y en Europa en un 46%. Sigue siendo similar, porque se ha subido un poco, y el tiempo diario está cerca de 2 horas, está en 1,9. Entonces, el usuario español de redes sociales es un usuario típico europeo, lo cual de alguna forma pues incrementa también la generalidad de los resultados. La contribución del artículo, pues, a ver, en el ámbito de psicología o sociología ha sido más estudiado el cotilleo, porque en marketing pues no lo habíamos observado. Y lo que se observa es que en hombres y mujeres 2/3 de nuestro tiempo lo dedicamos a hablar de asuntos sociales, ¿no? Ahora, cuando esa charla de asuntos sociales se refiere pues a charla que hacen mujeres, ¿no?, se suele aludir al término cotilleo. Sin embargo, cuando se habla de esa charla de asuntos sociales
que realiza el género masculino, pues no se habla de cotilleo, ¿no? Además, pues hablar de sus cosas, estar de malique, charlar, no se dice están cotilleando. Pero estas connotaciones comunicacionales que están asociadas al género pues han sido muy tratadas en psicología, por ejemplo en sociología, pero en el ámbito del marketing no. La investigación previa sobre comunicación y marketing se centra exclusivamente en el IWOM. Sin embargo, mucha de la actividad que hay en redes sociales pues está muy ligada a lo que son todos los temas de cotilleo. Lo que se pretende con el artículo es comprender el papel del cotilleo online en las redes sociales en el contexto del IWOM, dar una respuesta directa al deseo de las empresas de tener sus marcas mencionadas en esos cotilleos y que esos cotilleos reviertan en un IWOM positivo. Hay que señalar que el cotilleo es uno de los principales motivos de uso de las redes sociales que mantiene una comunidad online pues viva, activa, ¿no? También que cada vez más empresas publicitan sus marcas en redes sociales con la esperanza de que esas marcas estén en esos cotilleos y tengan un IWOM positivo, pero la mayoría de esas comunicaciones pues pasan desapercibidas. Y luego hombres y mujeres responden de forma diferente a unas mismas recompensas. Se trata de ver eso en el contexto de las redes sociales y por eso en el artículo se plantea un escenario de promoción en dos categorías de productos, zapatillas y cervezas, pues para ver, ¿no?, cómo es la conducta de cotilleo IWOM en hombres y en mujeres. A ver, antes de nada señalar que pues esta investigación empezó un poco informal, ¿no? Como no sabíamos pues por qué utilizaban los jóvenes mucho las redes sociales, cuando nos reunimos Sintaro, Sara y yo, que estábamos en esta investigación, dijimos lo primero que vamos a hacer es con los jóvenes universitarios a los que les dábamos clase, ¿no? Nosotros estábamos pues en segundo, tercero de ADE, vamos a utilizar la metodología del diario y durante 3 días que utilicen ellos las redes sociales, los días que elijan ellos, lo que vamos a querer es que nos escriban un diario, que nos digan cuáles son sus sentimientos, motivaciones, emociones, frenos en el uso de las redes sociales. Ver un poco cuáles eran las motivaciones que había, cómo pues ante un determinado escenario que era una promoción afectaba el uso de las redes sociales a la identificación con las redes, a la interacción y al IWOM, etc. Entonces, en estos diarios de redes sociales pues se habla mucho del valor de la información, ¿no?, que permite las redes sociales, del valor de la amistad, del reconocimiento personal, ¿no? Pero había algo que siempre estaba ahí y es el cotilleo, ¿no? Pues me gusta cuando no he salido porque no he podido salir, pues me gusta cotillear, me levanto y lo primero que hago es mirar en la red social pues para ver qué hacen mis amigos, dónde han estado, ¿no? Si lo he dejado con mi novio, pues miro a ver para ver si tiene fotos con otra, miro a ver si, ¿no? Entonces, un poco en la mayoría de los diarios que veíamos pues estaba lo que era el tema del cotilleo, ¿no? Entonces, por eso nos surgió el decir, bueno, pues vamos a ver si ese cotilleo, de alguna forma, puede, dado que también deciros que esto comenzó también con un proyecto de investigación que nos dieron para irnos a Japón, que nos fuimos en el 2010, ¿no? Y también vimos un poco el uso de las redes sociales que hacíamos en España y hacían en Japón, ¿no? Entonces, con algo, me parece que habías comentado lo del cotilleo, que es muy español, ¿no? Algo así. Pues deciros también una cosa curiosa, y es que, por ejemplo, el valor del entretenimiento en las redes sociales en España tenía un valor muchísimo más alto que lo que era el valor de la información en las redes sociales, ¿no?, comparando España y Japón. Cuando a un español se le dice, pues con el uso de las redes sociales me permite pues entretenerme más, me divierto, claro, pues eso, las puntuaciones eran mucho más altas y el valor de la información era más bajo. Y sin embargo en Japón es al revés, ¿no? Las redes sociales eran percibidas como una herramienta muy útil pues para transmitir y recibir información, mucho más de lo que se utiliza aquí, ¿vale? Entonces pensamos que en España pues era oportuno ver esto, ¿no?, el tema un poco de cómo el cotilleo pues a lo mejor puede influir en el uso de las redes sociales y en el IWOM. Bueno, como os decía, con lo de la Jensi Communion Theory, que es la que basa un poco el artículo, ¿no?, para ver las diferencias de sexo. La Jensi es un poco la parte de la relación social proyectada, la parte de la amistad proyectada hacia uno mismo, y es el componente más autopersonal de la amistad. Son esfuerzos del individuo para controlar el entorno y controlarlo a través de la información. Los amigos contribuyen a la autoestima del individuo pues a través de la aceptación del estatus y del control que tiene la persona por la información que maneja. Además, le permiten pues poner en práctica esas habilidades que tiene informativas, ¿no?, y de alguna forma le consienten ese poder
que puede tener una persona en el grupo, esa persona que controla más la información, ¿no? Enfatiza también la diferenciación del individuo que promueve su estatus social pues gracias al control del poder del grupo. Entonces, la cuestión es, el agency está relacionado con el poder y el control, ¿no? Muchas veces, pues en un grupo está ese componente donde el control de la información me permite aumentar mi estatus, aumentar mi ego, porque controlo la información, puedo aconsejar a los demás, ¿no? Y esto es lo que tiene que ver con la parte más de agency. Y luego está la comunión, que es la parte de la amistad más proyectada a los demás, el componente comunitario de la amistad, donde los esfuerzos del individuo ya no son pues por ostentar un mayor poder dentro del grupo que te lo da el control de la información, sino por estrechar relaciones, cooperar, conocer a otros. El poder es distribuido de forma igualitaria y aquí, como digo, no es tan importante lo del ego, el estatus, el poder, el control de la información, sino temas más relación interpersonal, seguridad, apoyo emocional, compartir experiencias pasadas, etc. Esta teoría de la agency communion se utiliza mucho en psicología para explicar diferencias de género en la conducta del cotilleo y por eso la utilizamos nosotros también para ver de qué manera se podría explicar las diferencias de género en los comportamientos de IWOM en las redes sociales. Bueno, hombres, en la literatura se dice que hombres y mujeres valoran más el componente comunitario de la amistad que el componente autopersonal, ¿no? Sin embargo, los hombres son más capaces de equilibrar las dos facetas de la amistad. El cotilleo satisface la calidad más autopersonal e individualista del género masculino en la medida que tiene que ver con eventos y acontecimientos sociales y se desvincula más de emociones, ¿no? O de aspectos que tienen que ver con sentimientos. Y esto es acorde con trabajos mucho más antiguos en el tiempo que señalan que las identidades masculinas están más estructuradas en base a la diferenciación, individualidad, autonomía, y las identidades femeninas están estructuradas en términos a identificación social, relaciones, conectividad, etc. El estudio de Watson obtiene diferencias en la percepción de la amistad según el género, que afectan también a la conducta del cotilleo. Sostiene que la amistad femenina es más profunda porque los patrones de interacción entre las mujeres están más socialmente orientados, que las mujeres se sienten mucho más cómodas en conversaciones privadas que los hombres, ¿no? Mientras que los hombres se sienten más cómodos que las mujeres en conversaciones públicas. Para la mayoría de las mujeres también la conversación es clave como elemento de compenetración entre ellas para establecer, con ellas o con el otro sexo para establecer vínculos y contactos. El email y otras formas de comunicación a través de texto tienen mucha más aceptación en el ámbito femenino y además la investigación publicitaria revela una mayor afinidad de las consumidoras en los anuncios verbales. Pues bien, un poco con todo esto que hemos comentado, ¿no? Establecemos las hipótesis del trabajo, las primeras sobre las dos motivaciones del uso de las redes sociales, el valor de la información y el valor de la amistad. En la primera, el valor de la información, que incluye tanto la recepción y la transmisión. El cotilleo puede ser utilizado para incrementar el estatus o el ego de una persona dentro de un grupo, en la medida en que está más ligado a objetivos individualistas, más personalistas, ¿no? La comunicación de los hombres es más objetiva, su estilo de comunicación es más directo, asertivo, está más orientado a resultados. Y en base a eso pues proponemos que el valor de la información en redes sociales es mayor entre los hombres, que el valor de la información en redes sociales es mayor entre los propensos al cotilleo y el efecto interacción, que el valor de la información en redes sociales es mayor entre los hombres más propensos al cotilleo. ¿Vale? Entonces, esas son las primeras hipótesis, ¿vale? El estatus y el poder, ya hemos dicho, la parte agency de esa teoría agency communion, ¿no? Hemos dicho que en psicología está más vinculada al género masculino, ¿no? Es un tipo de cotilleo, por tanto, el del género masculino que esperamos más finalista, más orientado, como dice ahí, a objetivos autopersonales, en comparación con el de las mujeres. Por eso, de ahí las hipótesis. La segunda motivación de las redes sociales tiene que ver con el valor de la amistad, igual que el cotilleo puede ser utilizado pues, para aumentar el ego y el estatus, pues el cotilleo también puede ser utilizado para fortalecer la amistad, la pertenencia a un grupo. Y este tipo de cotillo pues es más lógico en función de la teoría que hemos dicho de agency communion que sea más propio de las mujeres, ¿no?
Es un tipo de cotillo más general, más orientado al fortalecimiento de las relaciones personales, ¿no? Por tanto, más ligado a mejorar las relaciones dentro del grupo que aumentar su propio poder o ego a través del control de la información, y por eso se formula que el valor de la amistad en redes sociales sea mayor entre las mujeres, esa motivación sea mayor entre las mujeres, que sea mayor entre los propensos al cotillo y que el valor de la amistad sea mayor entre las mujeres más propensas al cotillo. Bueno, pues además de esas dos motivaciones, luego también se formulan las hipótesis sobre la presión normativa. La presión normativa hace referencia a las normas de la comunidad online, a las normas personales, al solapamiento que hay entre ambas. Estudios anteriores dicen que las mujeres se conforman más con las opiniones mayoritarias, ¿no? Y por tanto su presión normativa la presión normativa de las mujeres sería mayor. Sin embargo, estudios más recientes pues señalan lo contrario, ¿no? Dicen que la presión normativa percibida por las mujeres es menor que la de los hombres, e incluso algunos que se realizan en el ámbito online dicen que los hombres están más influidos por el estatus de la relación en las redes sociales pues de Facebook o Second Life. En base a estos estudios más recientes, planteamos que la presión normativa de las redes sociales es más fuerte en los hombres que en las mujeres, que es más fuerte en los propensos al cotillo y que los hombres más propensos al cotillo pues perciben más presión normativa en las redes sociales que las mujeres. Y luego las últimas hipótesis tienen que ver con el papel del género y el cotillo en el e-work. Aquí lo que explica es que los usuarios de las comunidades reconocen el valor social del cotillo relacionado con el producto en la medida en que el conocimiento no oficial pues les hace sentir como más expertos de la información. Esa valoración como experto es mayor cuando el producto tiene una alta implicación. Por tanto, se plantea que en situaciones de alta implicación los hombres que tienen, en general hemos dicho, es un cotilleo con una comunicación ligada es más finalista y trata de buscar el ego y más unos objetivos particulares, pues en situaciones de alta implicación los hombres más propensos al cotillo serán más propensos al IWOM, mientras que en las situaciones de baja implicación pues el género pensamos que no afecte a la propensión del cotilleo. Bueno, hasta aquí. ¿Habéis comprendido un poco la revisión de la literatura? Bueno, pues luego viene lo que sería la parte de metodología, ¿no? Realizamos este estudio a través de, bueno, nosotros diseñamos el cuestionario y el trabajo de campo nos lo hace un instituto de investigación a través de una encuesta online. El universo son los usuarios de redes sociales. La muestra la componen 809 usuarios de redes sociales, 54,9% hombres y 45,1% mujeres. Y no están en el artículo, pero os he puesto cómo están medidos. Bueno, viene en la referencia donde se sacan las escalas, ¿no? Pero bueno, os he puesto aquí para que lo veáis, pues cuáles son los ítems para que se entiendan mejor, ¿no? Las dos motivaciones que se utilizan de las redes sociales, el valor de la información y el valor de la amistad, están sacadas del artículo de Dolakia y otros. En el valor de la información, los ítems se valoran de una escala del 1 al 7, en una escala Likert, 1 totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo. El uso de esta red social me permite obtener una información útil, me permite transmitir información útil y uso esta red social para aportar mi granito de arena a la información. En cuanto al valor de la amistad, esta red social me ayuda a permanecer en contacto con otros usuarios, me ayuda a relacionarme con otros usuarios y me hace sentirme cerca de otros usuarios aunque estén lejos. En la presión normativa utilizamos la escala de Algesheimer. Siento que debo utilizar esta red social en la misma medida que lo hacen otros usuarios. Para sentirme aceptado en esta red social siento que debo comportarme como otros usuarios esperan que lo haga, y en esta red social mis acciones se ven a menudo influidas por cómo otros usuarios esperan que me comporte. La propensión al cotillo, cogemos la escala de Lehman y Petzo de 2005. Es divertido hablar de los demás, me gusta contar a los demás las novedades de las que me entero, me encanta enterarme de la vida privada de los demás, me gusta más cotillar que hablar de temas serios. Cotillar es una buena forma de pasar el tiempo, un cotillo es bueno para romper el hielo. Y sinceramente debo reconocer que soy un poco cotilla. Bueno, a esto contestaban pues todos los encuestados, y luego planteábamos dos escenarios, ¿no? Dos escenarios donde se les hablaba de una promoción en dos productos. Unos contestaban en zapatillas y otros en cervezas, ¿no? Imagínate, les decíamos, pues para los de zapatillas, ¿no? Lo voy a leer, está entre paréntesis puesto el otro producto. Imagínate que mientras consultas tu red social ves en ella un anuncio de una zapatilla deportiva de una marca muy conocida. Esta marca está actualmente promocionando nuevos modelos de zapatillas deportivas para los que ofrece un cupón de descuento del 40% sobre el precio. Para conseguir este cupón debes simplemente hacer clic en un link y suscribirte mediante el registro de tu nombre e email.
La promoción finaliza en una semana y el cupón puede ser canjeado por cualquier modelo nuevo de zapatillas deportivas de la marca. Considerando este escenario, por favor, indica el grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo uno totalmente de desacuerdo, siete totalmente de acuerdo. Y entonces aquí se le ponían pues distintas afirmaciones y distintos ítems que tienen que ver con el e-WOM, ¿no? El vocabulario electrónico. Pondría un comentario sobre esta promoción en esta red social para que mis contactos pudieran conocerla. Pasaría la información de esta campaña promocional a mis contactos a través de esta red social. Intentaría dar la máxima difusión a esta promoción a través de esta red social para que los contactos de mis contactos pudieran conocerla. Bueno, para ver el nivel de implicación de los productos se utilizó la escala de Mittal. Con los ítems, este producto significa mucho para mí, para este producto comparo los precios y otras características ofrecidas por varias empresas y siempre sopeso los pros y los contras de mi elección. Y se trabajó con zapatillas y con cerveza. Lo que se hizo un poco fue, aparte del cuestionario que se utilizó en la investigación, en lo que viene en el artículo, pues se hizo a otros estudiantes. Entonces se ponía esta escala de Mittal y teníamos 3 servicios y 3 productos para controlar luego, ¿no? Y ver si un producto lo podríamos ver como más alta implicación, media implicación, baja implicación, etc. Entonces, en los productos consideramos cerveza, zapatillas y ordenadores portátiles. Y luego pusimos 3 servicios, que eran una hamburguesería, una entrada de concierto de un cantante famoso y un viaje de fin de carrera a Cuba. Entonces, bueno, pues nos valoraban la escala para los distintos productos y luego nosotros valorábamos, por ejemplo, en cerveza, ¿no? Contrastamos que cerveza y zapatillas tenían distintos niveles de significación, que existía diferencia entre medias y que zapatillas tenían más implicación que cerveza. ¿Vale? Bueno, también en el propio cuestionario utilizamos 2 ítems para ver si el escenario planteado era realista. Entonces se les decía, el escenario planteado es realista, no es difícil para mí imaginarme este escenario en mi red social. Obtuvimos una media para las dos, considerando las dos de 4,51 y un alfa de Cronbach de 0,78, consideramos que como el punto medio era 4, ¿no? Pues el escenario podría ser valorado como realista. Bueno, entonces para valorar el primer bloque de hipótesis que tenían que ver con el valor de la información, el valor de la amistad y la presión normativa, se realizó un análisis multivariante de la covarianza. Como variables dependientes están el valor de la información, valor de la amistad y presión normativa. Como variables independientes el género y la propensión al cotilleo. Y se metieron 2 covariantes pues para controlar efectos ajenos a la teoría de la alianza y comunión, ¿no? Y que pudieran afectar a los resultados. Como covariantes y que teníamos en el cuestionario estaban la edad y el número de amigos registrados. Entonces, si os fijáis en el análisis multivariante, tanto el género como para la propensión al cotilleo se obtienen efectos significativos. Sin embargo, el efecto interactivo del cotilleo y el género pues no es significativo. En el análisis univariante, fijaos que en el valor de la amistad es significativo tanto el género como la propensión al cotilleo, más significativo, ¿no? Tiene un mayor valor el sexo que la propensión al cotilleo. Sin embargo, en el valor de la información y en la presión normativa, el género no es significativo y únicamente es significativa la propensión al cotilleo. Y el efecto de interacción no es significativo en ninguno de los casos, en el valor de la información, ni en el valor de la amistad, ni en la presión normativa. Lo vemos ahí con los valores medios, ¿no? Del análisis. Si nos fijamos en el valor de la amistad, pues vemos que las mujeres dan una mayor valoración a esa motivación de las redes sociales, del uso de las redes sociales al valor de la amistad que a los hombres, ¿no? En los hombres a 4,94, que es el equiparable a 5,20, ¿no? O 5,17, que sería el equiparable a 5,51. Entonces, una de las hipótesis, la que tenía que ver con que las mujeres valoran más la amistad, pues esa se cumple, ¿no? Se puede contrastar. Y luego nos fijaríamos que la propensión al cotilleo es significativa en todos los casos, en el valor de la información, valor de la amistad y presión normativa. Sin embargo, como os decía, ¿no? El género, si os fijáis en el valor de la información y en la presión normativa, pues no afecta. Bueno, para las hipótesis 4 y 5
para ver el efecto el efecto interacción del cotilleo y el género en la intención IWOM, se realiza un análisis de la covarianza. Como variables dependientes está la intención IWOM, variables independientes el género y la profesión del cotilleo, y se dejan también como covariantes para controlar los efectos ajenos a la Jensi Comunión que os decía, la edad y el número de amigos registrados. En este caso, tal como se planteaba, ¿no?, se observa que existe un efecto de interacción positivo y significativo en el caso de los productos de alta implicación y no es significativo en los productos de baja implicación. El género no es significativo, sin embargo la propensión al cotilleo sí. Estos son los valores medios que están en las tablas del artículo, pero se ve mejor aquí en los gráficos. Entonces se observa en el gráfico donde está la intención IWOM en productos de alta implicación, como las diferencias, ahí no se ve el valor, no sé por qué no me aparece en el gráfico, pero estaría la intención de IWOM en los hombres 4,13. Sería 4,13 y ahí abajo 3,09, donde aparece valor, pero no se ve el valor. Entonces se observa, ¿no?, como en el gráfico lo que es el embudo, la apertura del embudo en los hombres más propensos al cotilleo y menos propensos al cotilleo, ¿no?, los valores difieren mucho más y esos valores son significativos, mientras que no pasa en los productos de baja implicación. Sí es cierto, como luego iremos en las conclusiones, que el efecto es significativo con un nivel de significación 0,05. Por lo que pensamos que en productos como por ejemplo el ordenador portátil, luego lo miramos y es más fuerte el efecto de interacción. Vale. Entonces, según sea más alto el nivel de implicación en los productos, pues ese efecto de interacción del género con la propensión al cotilleo es mayor. Bueno, como conclusiones, la interacción entre sexo y propensión al cotilleo hemos visto que no es significativa en las dos motivaciones que utilizamos de las redes sociales, en el valor de la información, el valor de la amistad y la presión normativa. En el caso del valor de la amistad son significativas dos, tanto el sexo como la propensión al cotilleo, pero tiene un mayor efecto el sexo. En el valor de la información y en la presión normativa únicamente tiene efecto significativo la propensión al cotilleo. El efecto de interacción no es significativo en ningún caso. Únicamente el efecto de interacción sería significativo cuando analizamos el IWOM, donde observamos que efectivamente los hombres más propensos al cotilleo realizan más IWOM en productos de alta implicación. Sin embargo, el nivel de significación, ¿no?, es de 0,05 y lo que suponemos para líneas futuras de investigación es que analizar productos con mayor nivel de implicación, nosotros lo comprobamos con el ordenador portátil que nos salía, lo que pasa que ya no entró nosotros en el artículo, pero ver cómo puede ir dependiendo del nivel de implicación. Cuanto mayor sea el nivel de implicación, pues mayor el efecto de interacción. Como líneas futuras de investigación, pues bueno, los productos que se utilizan, que son la cerveza y las zapatillas, pueden ser considerados de preferencia más masculina, analizar mayor variedad de productos. La investigación está hecha sobre la base de un cuestionario. Es verdad que nos dicen que van a hacer IWOM o que esa promoción pues sí que la difundirían por redes sociales, pero una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que hacen, ¿no? Entonces, sí que sería bueno combinarlo con un experimento in situ. Y luego la investigación está hecha en España. Como os he comentado, ya habíamos hecho una investigación también en Japón, ¿no? Habíamos visto que difiere mucho también el uso de las redes sociales según la cultura del país, entonces pues, suponemos también pues, ver un poco ese comportamiento online. Es verdad que no lo pudimos utilizar, no consideramos no comparar los dos países en los trabajos que hemos publicado, porque cuando nos fuimos allí a Japón, ¿no?, que era sobre el 2011, el problema que había es que allí en Japón el 90 y pico % de la gente utilizaba las redes sociales en el móvil, y aquí en España el mismo porcentaje, el 90 y pico %, las utilizaba en el ordenador pero no en el móvil. Ahora mismo ya, o sea, en pocos años, pues un porcentaje muy alto las utiliza en el móvil, pero el hecho de que fueran plataformas distintas, pues nos retrajo un poco de comparar los dos países, porque uno se utiliza más en el ordenador, otro más en el móvil, y consideramos que no ponerlo por ese hecho. Y ya está. Voy a
Pues yo soy Nuria, ya me conoces. En primer lugar, quería darte la enhorabuena por el trabajo, por la investigación realizada tanto a ti como al resto de autoras del artículo. Y me gustaría decir que el tema me ha parecido bastante interesante, en el sentido de que entiendo que el gossip no es un tema que se haya estudiado tanto en el contexto del marketing, y que sí que puede ser interesante verlo como un precursor, ¿no?, del futuro e-book, que sí que puede ser interesante en el sentido de que puede llegar a confiar más la gente en un e-book que se ha creado en un entorno de gossip, más que en un e-book per se, por el sentido de que el e-book en sí puede estar un poco promocionado por una marca, y sin embargo cuando nace en un entorno de cotilleo entre alguien más cercano, pues puede incluso ser hasta más de confianza, por lo que puede ser interesante seguir en esa investigación. Tengo que reconocer que al principio, cuando leí el artículo, me resultó un poco difícil entender un poco la investigación en sí, y sobre todo cuál era el concepto de gossip, porque tal vez lo conocemos más popularmente, ¿no?, como el cotilleo en un sentido más malo, ¿no?, hablar mal de una persona o hablar. Y en este sentido yo entiendo que en el artículo he tratado el gossip desde una perspectiva más positiva, en relación con involucrar a una marca y cómo eso va a acabar influyendo en el e-book. Con respecto a esa dificultad de entender el término, me surge la primera pregunta, y es que además de dar la definición del gossip, dice que este puede ser una estrategia verbal que la persona utilice, ¿no?, pues para influir en otra a través de Internet. En ese sentido, en el momento en el que el gossip introduce una marca o empieza a hablar sobre un producto, ¿cuál entiende que es la diferencia con respecto a un e-book neutral? Porque en el artículo se define el e-book como juicios positivos o negativos que los consumidores ponen en redes sociales, pero sí que hay autores como Anderson de 1998 o Harrison Walker, ¿no?, que hablan de una comunicación informal entre personas, pero que también puede tener un carácter neutro. Entonces, en ese sentido, cuando la marca entra en una conversación de gossip, ¿en qué se puede llegar a diferenciar de un buen neutro? Eso en primer lugar. Luego, con respecto al método, tenía una pregunta sobre las hipótesis H1B, H2B, que habla de gossiper y neo-gossiper en el artículo, pero luego sí que he visto que la explicación habla de propensión al gossip. Sí. No de gossiper. No, entonces la pregunta que se me planteaba, ¿qué son gossiper? ¿Hasta qué punto se es gossiper y cuándo no? Otra pregunta. ¿Voy contestando poco a poco? Como quieras. Sí, porque lo mismo no me la voy a contestar. Sí tengo. Lo que pasa es que como no sabía si me las iba a plantear todas y no me las iba apuntando, cuando ya he visto, claro, pero la primera un poco la diferencia entre el cotilleo y el e-book, ¿no? Nosotros planteamos el cotilleo como viene un ejemplo, ¿no?, en el artículo, donde dice, pues no sabía que en McDonald's, ¿no?, tenían su propio café. Entonces dice, ¿y no sabes que María es adicta al café? Se toma 10 cafés diarios de McDonald's. Esa sería un poco la cosa del cotilleo, ¿no? Hablo de otros y entre eso meto una marca, ¿vale? No estoy diciendo yo que para mí ni siquiera es bueno el café de McDonald's como una recomendación de la marca que hago a otros, sino que una amiga nuestra toma 10 cafés diarios de McDonald's porque es adicta al café y le encanta, y a partir de ahí surge un poco ya los comentarios positivos de la marca. También un poco, como sobre esto ya os comentaba que se hizo un poco la investigación cualitativa, ¿no? En el artículo nos pensamos mucho, os fijáis que está la promoción, hay una promoción de precio, ¿no? Como os decía, en Japón se valora mucho más, se le da mayor valoración a todo lo que tiene que ver con la información que con el entretenimiento, el valor de la amistad y demás, ¿no? Mientras que en España nos salían puntuaciones mucho más altas al entretenimiento, valor de la amistad, ¿no? En Japón los valores del e-book eran también más altos ante este escenario, ¿no? Sin embargo, en España los valores del e-book con este escenario eran más bajos. Y nosotros pensamos también, claro, es que un poco la conducta, luego también como estamos con un japonés, pues aquí vamos comentando cosas los unos y los otros, ¿no? Y decíamos, es que es verdad que es que en España somos sociales, somos más abiertos, y a lo mejor este tipo de promoción no encaja tanto, que es una promoción mucho más, pues,
más gris, ¿no? Dices, hay una promoción del 40% y yo, ¿qué hago transmitiéndole a un amigo? Dicen, hay una promoción del 40% de unas zapatillas de marca Nike, ¿no? Si decimos que vamos a hacer un anuncio de Nike o un anuncio de la marca en el que entramos en un sorteo y nos dan un viaje a un grupo de 10 personas a no sé dónde, y entonces nos grabamos en el vídeo, lo colgamos en la red social y todo eso, a lo mejor aquí en España se hace más igual de todo eso que de una promoción de precio, ¿no? Porque aquí ya digo, los valores eran muy cercanos al 4 o eran valores muy bajos. Sin embargo, en Japón, cuando veían una promoción de una marca conocida un 40%, los valores salían comparativamente superiores, ¿no? Digamos, claro, tiene sentido. Utilizan más las redes sociales como herramienta para transmitir y recibir información que ellos consideran útil, y a ellos una promoción de este tipo del 40% les parece lo suficientemente importante como para transmitirla a los amigos. Pero sin embargo, como aquí en España pesa mucho más lo que es el valor del entretenimiento, la amistad, frente al valor de la información, pues quizá esta promoción queda un poco, ¿no?, baja para lo que es el IWOM, ¿no?, la propensión al cotilleo y demás. Entonces no lo tenemos puesto aquí en este artículo como futuras líneas de investigación, pero sí creo que lo ponemos en otro que tenemos de Universia, ¿no?, donde sí hablamos de eso, ¿no? Quizá otro tipo de promoción, ¿no?, que tiene más que ver con nuestro carácter más social y con ese valor que se da al entretenimiento o a la amistad, pues pueda tener mucho más igual. Aquí están solo también analizadas dos motivaciones en los distintos artículos que tenemos publicados de estos, ¿no? Cuando se ve solo el modelo estructural, donde se ve la influencia de las motivaciones en el uso de las redes sociales, en la identificación con la red, en el compromiso con la red, en el IWOM, etcétera, se trabajan con las 4 motivaciones del uso de las redes sociales. Pero bueno, esa un poco sería la diferencia que te comenta entre el IWOM y el cotilleo. Luego la otra pregunta que me hiciste, a lo de las hipótesis, es propensión al cotilleo. Sí, es que había leído en el artículo los gossipers tienen más, o sea, pero valoran sí, más. Sí, pero no es que seas más cotilleo, tienes más propensión al cotilleo, ¿no? Con un poco los ítems que hemos visto ahí. Sí, bueno, la siguiente pregunta era un poco en el contexto de la promoción a la hora de hacer la experimentación, si creía, teniendo en cuenta que hay literatura que habla de que, bueno, los usuarios pueden tener mayor propensión a participar en entornos de promoción, si creía un poco eso, que ha podido influir en que en un entorno de promoción los usuarios sean más propensos a participar en el IWOM, o si incluso si han sido ya usuarios de esa marca, sean también más propensos a participar a tener mayor intención de IWOM. O sea, nosotros no controlábamos que habían usado esa marca. Como la mayoría de los que utilizan redes sociales también son jóvenes, ¿no? Dentro de la edad hay más jóvenes que adultos, ¿no?, según el uso de las redes sociales, pues sí que pensamos también productos, pero de que tuvieran distinto nivel de implicación, de uso, entre la gente más propensa a utilizar las redes sociales, ¿no? Entonces siempre hablamos ahí de una marca prestigiosa, pero también pensamos que, claro, si decimos no vamos a poner la marca, nosotros estamos pensando, por ejemplo, en Nike, ¿no?, o en alguna cerveza en Mau, pero sin poner marca, pues hacíamos un poco la marca prestigiosa, diciendo, si existe una promoción de un producto que ya incluso estuvimos valorando, es decir, vamos a poner un 40% para que la promoción sea lo suficientemente alta y que, de alguna manera, si con esto no haces igual, pues, ¿vale? O sea, es un producto donde utilizáis zapatillas deportivas en general, ¿no?, o consumís cerveza en general, ¿no?, y tienes una promoción del 40%. Son productos que consumís, con una marca reconocida, ¿lo harías o no harías igual? Sí que ya habéis visto, ¿no?, también que el IWOM cambia mucho de los productos de baja implicación a alta implicación. En el ordenador incluso me parece que está puesto en el Universia, así que tenemos los resultados de IWOM para el ordenador portátil, y los valores del IWOM salen también más altos siempre cuanto mayor es la implicación del producto. Con respecto al método, tenía una pregunta para entender. O sea, he visto que se utiliza el median split para dividir la muestra entre alta o baja implicación al gossip, y tenía entendido que es un método que, bueno, puede tener limitaciones en cuanto a que se pierde varianza. Quería saber si crees que eso ha podido influir en alguna limitación en el estudio, o si... Hombre, es verdad que podíamos haber hecho
pues por ejemplo una segmentación, ¿no? Podríamos haber dicho, bueno, pues vamos a hacer una segmentación, ¿no? Pero no hicimos segmentación, utilizamos, ¿no? Cogimos la variable, ¿no? Los distintos ítems y dijimos, bueno, pues en función de la mediana los separamos más propensos al cotilleo y menos propensos al cotilleo. Bueno, las dos últimas, una es con respecto a los resultados, que bueno, teniendo en cuenta que la intención del estudio es entender cuál es la relación que existe entre el género y la propensión al gossip, el hecho de que las hipótesis relacionadas con el género se hayan contrastado un poco más limitadamente. De hecho, es H4, la hipótesis 4, la que dice que es en alta implicación donde los hombres tienen más propensión al gossip. Yo quería preguntar si siguen creyendo que el género realmente es importante en un entorno para ser gossiper, ¿no? O si puede ser más relacionado con las variables, como han dicho, como la presión normativa o incluso el carácter de la persona, si es más introvertido, extrovertido, o el interés que tenga el tema. Hombre, es cierto que el género no salía significativo solo en el valor de la amistad, ¿no? Y ahí salía el género más fuerte incluso que la propensión al cotilleo, ¿no? Entonces, en un contexto femenino, las redes sociales se utilizan mucho para fomentar lo que es la relación social, ¿no? Ahora, sí que es verdad que como valor de información, en ese valor de la información de lo que hablábamos, ¿no? Pues el género no era significativo. Yo no sé cómo la promoción está más ligada a una información más objetiva, ¿no? Que a otro tipo de información más social. A lo mejor en un tipo de promoción más social, esta de grabar un vídeo y demás, podríamos analizar también las diferencias de género y podrían salir las diferencias. O sea, creo que a lo mejor las diferencias de género también han podido depender, ¿no? En este caso, del tipo de promoción que había, ¿no? Del producto, tal vez. Del producto, claro, y de los productos. Pero bueno, sería como futuras líneas. Es verdad que el carácter extrovertido y demás también seguro que afecta de alguna manera, ¿no? Eso no lo hemos controlado, lo deberíamos haber puesto también, ¿no? Se podría añadir un poco variables que tengan más que ver con el estilo de vida, la personalidad. Pasa que, claro, hemos controlado también de alguna forma el número de amigos registrados. Tampoco sabemos, uno puede decir, yo puedo tener 300 amigos y no hemos controlado la participación activa. Tampoco aquí en el artículo, aunque nosotros ponemos cuántas veces entras en las redes sociales, ¿no? A lo mejor podríamos haber controlado también, ahora que estoy pensando, ¿no? El uso que haces también de la red social. ¿Cuántas veces entras a la red social? Pues a lo mejor a la semana, al día. Y, bueno, la última pregunta Sí. es un poco ya pensando. Bueno, en el artículo se habla sobre varias implicaciones empresariales que podría tener la propensión al gossip. Y yo quería saber si habéis pensado como de cara a que sea una herramienta un poco más accionable de carácter empresarial, un poco para poder saber, para segmentar o para actuar sobre el gossip, si habéis pensado en algún tipo de variable indirecta a través de la cual puedas medir en una red social si hay personas más propensas al gossip o si hay gossiper, no gossiper, para diferenciar el gossip del ibón. O sea, ¿qué tipo de variable indirecta? Sí, por ejemplo, la cantidad de amigos que tú tienes en una red social, que bueno, en el resultado decía Sí. que al introducirla no modificaba mucho los resultados, o la cantidad de tweets, que en Twitter la cantidad de tweets que comentan, o si son más influencers, o no sé, algún tipo, si habéis pensado en ese, de cara a que sea una herramienta un poco... Sí, o sea, no la hemos controlado Sí, como tal, pero como... sí que es que al final si nos ponemos a pensar, ¿no? Pues claro, también es verdad que a nivel empresarial el sexo es fácilmente controlable, ¿no? Y fácilmente accionable. Estos son hombres, estos son mujeres. Pero controlar, pues si eres más influencer o no. Sí, a lo mejor por el tema también que se trata. Sí. No sé. Sería pensar, a ver, ¿no? O sea, ¿qué tipo de variable indirecta podríamos utilizar que luego pues pueda ser más accionable para las empresas, ¿no? Dices que le sirva también a las empresas, porque aquí dices, pues mira,
las mujeres le dan mayor importancia al valor de la amistad en las redes sociales, o en el caso de los hombres mascotillas hacen más igual en productos de alta implicación, ¿no? Pues dices, vale, pues ya sé que en un producto de alta implicación los hombres, por esto de la agency que hablamos en la teoría de la agency communion, parece, ¿no?, que un tipo de producto de este tipo, del ordenador o un producto de alta implicación, como les da un mayor estatus por el control de la información, pues cualquier cotilleo ligado a ese tipo de producto, a ese tipo de información no formal que provenga de la empresa, es importante de cara a hacer el igual. Lo puedo controlar, ¿no? Pero ¿cómo controlo las otras? ¿No? O sea, ¿cómo me sirven a mí? Porque digo, vale, y ahora me quiero acercarme a los influencers. ¿Y cómo controlo qué son? O sea, ¿cómo...? Sí, no sé si me entendéis, ¿no? Todas las interacciones que tiene la conversación. Temas y conversaciones, las interacciones que tiene. Claro, ya, pero influencer en un producto, ¿eh? Es que estaríamos hablando de los productos de mi marca. Claro, puedes interactuar mucho en la red social en general, pero ¿cómo puedo controlar? Claro, esto ya entraríamos en Big Data. ¿Cómo puedo controlar a las personas que realmente están en sus comentarios hablando de productos, ¿no? De productos a lo mejor relacionados con gente, pero ¿cómo controlo eso? El principal impedimento que le veía yo al gossip en el contexto del marketing es cómo puedo controlar, porque el IWOM lo puedes hacer algo, puedes lanzar una campaña que sea más o menos interactiva y para intentar que la gente lo comparta, pero el gossip sí que es un tema más complicado en el... Aquí la cuestión, o sea, como empezó el cotilleo es, porque en los diarios nosotros vemos que hay una cosa fundamental, ¿no? Y bueno, como decía ahí algún estudio, el cotilleo es lo que mantiene una red social viva, activa y demás, ¿no? Y entonces en todos los diarios que veíamos, que además nos reímos mucho con ellos, porque como era un diario, ¿no?, pues te contaban de todo, pero además siempre estaba el cotilleo, ¿no? O sea, a mí me interesa eso, hasta decir, controlar lo que hace mi novia, controlar lo que hace mi novio, si he cortado con él, ver incluso cómo se lo está pasando, ¿no? Si está conectado o no está conectado y por qué no me contesta, si está, ¿no? O sea, hay un poco de control, hay un poco de cotilleo de todo, y yo no he salido, pero quiero ver qué hacen mis amigos, a qué bares han ido, quiero cotilleo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? A lo mejor, pues es verdad que el IWOM, yo no me veo, o muchos no se ven hablando de una marca a otros, ¿no? Hay una promoción de Nike, hay una promoción, porque no se transmite. Yo alguna vez ya cuando he puesto con los estudiantes, cuando se ha llegado a una promoción, ¿la habéis transmitido por redes sociales? Y la mayoría de mis estudiantes me dicen, pues no. Pero sí hablan de sus cosas, ¿no? Por ejemplo, pues este se ha comprado tal, y sabes que este se ha comprado y tiene unas tal, ¿no? O sea, sí pueden hablar de una marca que se ha comprado un amigo y que le ha pasado algo, pero siempre está todo más ligado al cotilleo, ¿no? Entonces la cuestión era esa, decir, pues vamos a ver, ¿no?, si un poco, ya no hablando tanto del IWOM, que es lo que más se ha utilizado, sino como se utiliza mucho para cotillear, ver de qué manera las personas, cuando dicen soy más cotilla, soy menos cotilla, haces más IWOM o haces menos IWOM. Es verdad que en la medida que se reconoce más cotilla, eso siempre sale que hacen más IWOM, ¿no? Cuanto más cotilla soy, pues hago más IWOM. Y luego ver un poco qué relación pudiera haber con el sexo, en la medida en que vimos también, ¿no?, que parece que los hombres dan más importancia a ese valor de la información por el ego o el estatus que les da, que controlar ese tipo de información y transmitirla, ¿no?, esa parte individualista o más propia del género masculino, mientras que las mujeres es pues menos a lo mejor el control de la información para aumentar el ego y el estatus, y más pues interacción social. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Yo quería, vamos a ver, dos cuestiones así que me surgen. O sea, la verdad es que el término este del gossiping, o sea, la primera vez que digo, porque es el cotilleo, que la investigación que está encuadrada en un tiempo, que es decir, ¿sabes? Porque escuchando el artículo, escuchando la pregunta que hacía Nuria, pues lo primero que piensas es decir, solo no es lo mismo que una promoción de una cerveza sea el jueves por la noche que el martes, por ejemplo. Es decir, que el efecto tiempo, el efecto de la localización en el tiempo, lo tenéis de alguna forma controlado, se podría controlar cuando hay pues, más gossip
cuando hay pues más actividad de Libur, no sé si me explico. Aquí lo hicimos más, como os decía, ¿no? Lo de la alta implicación, cuando hicimos el cuestionario lo pensamos en servicios y en productos, ¿no? Entonces aquí, como estaba planteado, una promoción del 40% en una marca, yo cojo un cupón y voy al supermercado y me compro unas cervezas. Entonces es una promoción a lo largo de una semana, ¿no? Tú puedes canjear el cupón a lo largo de una semana. Entonces no controlamos el efecto del tiempo, porque si probablemente hubiéramos ido a un servicio, ¿no? Y a lo mejor hubiéramos pensado, pues imagínate, canjear un cupón durante el fin de semana para consumir cervezas con los amigos, por ejemplo, hubiera sido distinto, pero como lo planteamos a nivel de producto, decidimos también no mezclar servicios y productos porque a nivel de publicación nos iban a poner más pegas, ¿no? Como vimos, entre los que analizamos, vimos más diferencias en los niveles de implicación en productos que en servicios, nos decantamos por producto. Y como el tipo de promoción en el que pensamos al principio fue la promoción de precio, pues también nos decantamos por producto. Luego ya visto un poco las diferencias, cuando tuvimos los primeros resultados Japón-España, ¿no? Pues sí que pensamos entre los tres, que hubiera sido más interesante un servicio, una promoción no tanto de precio, sino pues como hacen muchas empresas, ¿no? Donde dicen, elabora un vídeo con tus amigos, elegimos el vídeo ganador y que gane, pues, o bien lo difundimos en la página web de la empresa, o bien entra en un sorteo de un viaje. Entonces pensamos, quizá por nuestro propio carácter español, ¿no? Hubiera sido interesante analizar todo esto que hemos hecho, pero en ese contexto. Lo que pasa es que eso sí que es verdad, también os digo, que lo vimos una vez que hicimos la primera investigación comparando España-Japón, ¿no? Y entonces nos llamó la atención, como claro, es que culturalmente somos tan distintos, ¿no? Entonces, nosotros, de hecho ya, pues sí, cuando nos fuimos allí y vas en el transporte público, aquí todo el mundo va hablando, bueno, todo el mundo, van hablando, es otra cosa. Y allí está todo el mundo en silencio y estaban mirando el móvil todo el rato, ¿no? Y de hecho cuando íbamos con Shintaro, que es japonés, pues nos decía, no, el espacio público se respeta. Entonces, en el metro no se habla porque molestas al que tienes al lado, que puede estar trabajando, puede estar haciendo cualquier cosa. Claro, también es distinto cómo conciben esto mismo de cotilleo y las motivaciones que tiene el uso de las redes sociales que lo que hacemos nosotros, donde vas en el metro y vas con los amigos, te vas riendo, y no tienes en cuenta que el de al lado está leyendo, ¿no? Entonces quizás sería muy interesante hacerlo en eso, en servicios, controlando no promociones directas de precio, sino otro tipo de promociones más hedónicas y ver qué efecto puede tener. Quiero plantear precisamente eso, porque considero que la cerveza al final es un producto de gran consumo, que es muy habitual comprarlo y que prácticamente recibimos folletos segunda unidades al 70%, con lo cual hacerte comparación de un 40% de una cerveza a una zapatilla Nike, que normalmente el valor es mayor y que solemos comprar, o más abierto a comprar en el propio mundo online, no tanto en la tienda, quizás te lleve a que el resultado sea el que viste, ¿no? Claro. Porque el producto ya por sí también tiene una implicación más alta, ¿no? Tampoco te ahorras mucho en una cerveza con un 40%. Cuando lo tienes entonces, ¿para qué luego ya? 50 cada semana en un hipermercado, en casa. Claro. Y de hecho, como ya comentaba, ¿no? Incluso en un ordenador portátil, ¿no? Salía más alto. Pero es verdad que en servicios también es muy interesante porque, claro, el ordenador portátil, ¿cómo lo difundo? Pues a lo mejor es que mis amigos no necesitan un ordenador portátil, lo compro para que me dure un tiempo, ¿no? Pero en un determinado servicio puedo ir mucho a un establecimiento, puedo ir todas las semanas o puedo ir todos los meses y puedo ir con mucha más asiduidad que con lo que compro un determinado producto de alta implicación, ¿no? La edad también cuenta, la edad también. Ya os digo, bueno, daba significativo, los jóvenes, ¿no? En redes sociales difunden mucho más la información y hacen más igual que la gente más mayor. Sí, entre más. De hecho, uno de los productos de servicios que decías era un kit de carrera. Sí, un paquete turístico para ir a Cuba de carrera. Porque eso sería interesante para aquellos que estén estudiando una carrera. Quiere decir que limita mucho las posibilidades de que ese servicio tenga interés. Claro, pero piensa que, claro, si fue porque lo hicimos para comparar los productos de alta implicación, se lo hicimos a los estudiantes, ¿no? Igual que el diario, claro, era un poco como decir, ¿qué productos elegimos? ¿No? Nosotros nos sentamos y dijimos, ¿qué productos elegimos? Dijimos, tenemos que elegir productos de alta implicación. Y entonces dijimos, bueno, pues hemos pensado de baja, pues ella pensando, dijimos, pues una cerveza que lo podemos consumir los jóvenes, que como lo vamos a hacer aquí,
en la autónoma, un poco para controlar nosotros y decir, de las 200 personas que lo hemos hecho, ¿no? Comparar que tiene baja, media, alta implicación. Por eso dentro de los estudiantes pensamos en la cerveza, en unas zapatillas deportivas, que pueden utilizar bastante, y en un portátil que siempre lo están utilizando para trabajos, ¿no? Pensando en baja, media y alta implicación. Y luego nos dijimos conciertos de cantantes famosos, estos estudiantes tienen que ir, ¿no? Media, hamburguesería va, porque van a la hamburguesería, y luego dijimos, pues el viaje de fin de carrera, que todos quieren hacer su viaje de fin de carrera, ¿no? Ya nos comentan, hablamos de destino, les parecía atractivo Cuba, pues como venga, Cuba. Pero era un poco para controlarlo y decir, queremos tener la seguridad de que cuando estamos hablando de baja, media y alta implicación, en este solo es baja y media, ¿no? Que zapatillas queda como alta porque solo son 2 productos, pues tener la seguridad nosotros de que hemos hecho una investigación previa donde nos dice que sí, que en la implicación hay diferencias estadísticamente significativas. Porque a lo mejor imaginaos que tenemos que en los jóvenes, que son los que más usan las redes sociales, ¿no? Aunque es verdad que ese pretexto lo hicimos a universitarios, nos hubiera salido que cerveza y zapatillas tienen una implicación similar. Pues entonces nos hubiéramos tenido que ir a comparar, que era un poco raro, o a lo mejor hubiéramos elegido otro producto, porque cerveza y un ordenador portátil son demasiado diferentes, ¿no? ¿Y tú crees que en una muestra que no hubiera sido solo de estudiantes hubiera habido una disparidad de resultados? Simplificación, sexo, ¿no? Es decir, los 800 y pico resultados... Pero estos no son estudiantes, ¿eh? Los 800 y pico ya no son estudiantes. Son usuarios de redes sociales. Lo único fue, para hacer la investigación a gran escala, ¿no? Así ya a bastantes encuestados, ¿no? Una muestra representativa, dijimos, tenemos que elegir unos productos. Entonces, ¿qué productos elegimos? Pues con nuestros estudiantes de la carrera vamos a hacer un cuestionario que saben distintos tipos de productos, les vamos a poner la escala de Mittal y nosotros lo vamos a introducir en el SPSS para ver si existen diferencias significativas o no en la implicación. Y entonces hablamos de productos de baja, media y alta implicación. Y dijimos eso, 3 productos, 3 servicios, y en lo que nos salga más significativo, ¿no? Pues nos quedamos y planteamos ya el cuestionario para productos o para servicios, porque no podemos mezclar. Y en esos 850 cuestionarios tenéis alguna segmentación que distinga universitarios de profesionales. Sí, está puesto dentro de las variables, está quién es, lo que pasa es que no tengo resultados imaginados de esto para universitarios o no universitarios, pero está controlada la edad, está controlado, como habéis visto, el número de amigos, las veces que entran en la red social. Pero aquí en los 809 que hay no son universitarios, no universitarios y usuarios de redes sociales. Y en nivel de información que tenéis sobre las redes sociales que están usando, es decir, porque puede haber free user o gente que es muy casual, utiliza casualmente, que vais a poder discriminar un grupo u otro, porque normalmente hay implicaciones que van a cambiar la muestra puede cambiar en función lógicamente de eso. Hombre, se le hacía, nosotros cuando nos lo hizo el Instituto de Investigación, teníamos, ya no me acuerdo, tendría que mirar el cuestionario ya como no tengo el pen, porque si no lo... a ver, como lo hicimos en el 2011, ¿no? Ya si me dicen, no recuerdo los ítems concretos que poníamos de las veces que entras en redes sociales, ¿no? Pero todos tenían una participación activa en redes sociales. Unos evidentemente podrían entrar 6 veces al día y otros a lo mejor solo una vez al día, ¿no? Están considerados todos, pero tienen una participación activa en redes sociales. O sea, no consideramos a aquellos que no tienen participación en redes sociales. Yo, por ejemplo, tengo mi cuenta de Facebook que no utilizo. Yo no entraría dentro de ese usuario de red social. Pero participación activa implica excluir a los lurkers, a los que son simplemente escuchantes o los lectores. Efectivamente. Tienes que ser póster, tienes que publicar para Sí, ser... tienes que poner información. Si no pones ¿vale? información, se te Lo que sea, de vez en cuando. Se tuvieron entonces que hacer un montón de contactos. De vez en cuando, Los 200 claro. válidos, Sí. teniendo en cuenta el 90% Hombre, de los eran que la mayoría, son- ya no recuerdo porque, claro, aquí os he puesto, como este es el artículo por sexo, ¿no? El 50 y pico % que la muestra estaba más equilibrada, pero teníamos más jóvenes, sí que se veía la diferencia que teníamos bastantes más jóvenes que gente más mayor, ¿no? Porque eran los que, yo ahora mismo no sé cómo estará, seguro que se ha repartido y ahora cada vez pues habrá más gente mayor que participe, ¿no? Porque cada vez hay más gente que utiliza las redes sociales, pero la participación fundamentalmente es más en los jóvenes. Por eso también con los estudios un poco que hacíamos, cuando miramos lo de alta implicación, baja implicación, viendo que fuentes secundarias nos decían que la participación en redes sociales era más de los jóvenes, digamos, es verdad que son universitarios y tendríamos que considerarlos todos, pero bueno, estamos en el contexto de uso de las redes sociales, ¿no?
Pero claro, sí que es verdad que si no hubiéramos tenido en cuenta que por lo menos, o sea, que ellos declaran que participan activamente en redes sociales, ¿no? Claro, es que esto del IWOM, si no participo, pues no participo, es que no. Entonces son usuarios de redes sociales con una participación activa, que de vez en cuando pongan algo. Yo no pongo nada, por ejemplo, pues yo no valgo. Tampoco, probablemente es que si me llega el cuestionario tampoco contesto. ¿Yo qué voy a poner? Sí. Sí, claro, ¿no? Si no tengo tiempo, ya no te digo, las utilizaría a lo mejor, pero es que no tengo tiempo para utilizar Facebook. Entonces... ¿Una pregunta? Bueno, pues muchas gracias. Por esta interesante y sugerente presentación. Gracias a todos por asistir. Si alguien ha habido aceptación,